La provisión verdadera no llega antes ni después. No se adelanta para impresionar. No se retrasa para castigar. No corre. No se esconde. No falla. Llega exactamente cuando debe llegar. Y esa exactitud, que debería generar descanso, suele producir inquietud, porque la mente humana no confía en el tiempo. Quiere adelantarse. Quiere cubrirlo todo. Quiere ver reservas, márgenes, garantías visibles antes de relajarse. La mente teme al después, y ese temor la lleva a empujar el ahora. Sin embargo, la ley espiritual no opera bajo el miedo al futuro. Opera bajo una inteligencia mayor, silenciosa y perfectamente coordinada. Una inteligencia que no se equivoca, que no improvisa, que no responde al pánico. Florence Scovel, Shin, enseñó que la provisión no responde a la ansiedad, sino a la alineación. No responde al cálculo nervioso, sino a la certeza interna de que el bien no puede faltar. La provisión no se persuade, se permite. Y ahí nace la paradoja que desconcierta a la mayoría. Cuanto más intentas asegurar el mañana, más parece escaparse la provisión. Cuanto más calculas desde el miedo, más ajustada se vuelve la realidad. Y cuanto más sueltas el control, más exacta y fiel se vuelve la respuesta. ¿Cuántas veces pediste más cuando en realidad necesitabas lo correcto? ¿Cuántas veces confundiste abundancia con exceso y provisión con acumulación? ¿Cuántas veces sentiste que todo estaba justo y asumiste que eso significaba carencia, cuando en realidad era precisión? Esta historia no habla de riqueza exagerada ni de milagros teatrales. No habla de golpes de suerte ni de premios repentinos. Habla de algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Habla del momento en que alguien dejó de pedir de más, dejó de temer la falta y permitió que la vida entregara exactamente lo necesario, exactamente a tiempo. Y si hoy sientes que todo está ajustado, que nada sobra y nada alcanza, que cada cosa llega justo, tal vez no estés en carencia. Tal vez estés a punto de comprender la ley de la provisión exacta. Durante años, ella había vivido con una relación tensa con el tiempo y el dinero, no porque faltara completamente, sino porque siempre parecía llegar con una precisión incómoda. Nunca había exceso, nunca había margen, nunca había colchón. Todo llegaba justo. El salario cubría las cuentas básicas. Los ingresos extra aparecían cuando surgía un gasto inesperado. Las soluciones llegaban el mismo día en que el problema parecía inevitable. Si había una factura urgente, aparecía el dinero. Si surgía una reparación, algo se acomodaba. Si un pago se retrasaba, otro se adelantaba. Desde afuera, su vida parecía estable, ordenada, funcional, pero por dentro vivía con una sensación constante de fragilidad, como si todo estuviera sostenido por hilos invisibles, como si en cualquier momento algo pudiera fallar. Pensaba cosas como, ¿y si la próxima vez no llega? ¿Y si un día la provisión se equivoca? ¿Y si esta vez no alcanza? Esos pensamientos no eran dramáticos, eran persistentes. Esa anticipación la mantenía en alerta permanente. Nunca descansaba del todo, nunca se relajaba por completo. Trabajaba con responsabilidad. No era descuidada, no era imprudente, no era negligente.
Cumplía, respondía, organizaba, pero su mente siempre estaba adelantada al futuro, tratando de cubrir escenarios que aún no existían. Hacía presupuestos rígidos, revisaba cuentas varias veces, postergaba decisiones simples por miedo a desajustar el equilibrio. No compraba lo que deseaba, aunque pudiera pagarlo. No se permitía pequeños gustos, aunque no hubiera una crisis real. Vivía esperando cuando tenga más margen, cuando esté más holgada, cuando haya un poco de sobra. Y ese margen nunca llegaba. Cada vez que parecía abrirse un pequeño espacio, algo lo ocupaba de inmediato: un arreglo inesperado, una obligación familiar, un gasto que no estaba en los planes. La provisión seguía siendo exacta, pero ella la vivía como una trampa, como si la vida le dijera: te doy lo justo, pero no más. Una tarde, mientras caminaba hacia casa después del trabajo, sintió el peso de ese pensamiento recurrente: siempre estoy al límite. No fue una queja explosiva, no fue rabia, fue un cansancio silencioso. El cuerpo estaba tenso, la respiración corta, los hombros elevados sin darse cuenta. No estaba agradecida, estaba contenida. Y aunque sabía que muchas personas tenían menos, esa comparación no calmaba la sensación de inseguridad interna. Esa noche, revisando números una vez más, se dio cuenta de algo inquietante. Nunca había faltado, nunca había quedado sin pagar lo esencial. Nunca había sido abandonada por la provisión, nunca había llegado al vacío, pero tampoco había confiado. Había vivido esperando el error, la falla, el día en que la provisión no fuera suficiente. Ese pensamiento fue el quiebre. No fue desesperación, fue claridad. Comprendió que su tensión no provenía de la falta, sino de la desconfianza. Buscando entender esa incomodidad, recordó un libro que había leído años atrás, pero que nunca había aplicado con profundidad. Florence Scovel Shinn. Lo tomó del estante con una mezcla de curiosidad y necesidad. No buscaba una solución rápida, no buscaba una fórmula mágica, buscaba sentido. Al abrirlo, una frase la detuvo: la provisión divina nunca se equivoca en cantidad ni en tiempo. Leyó la frase varias veces. Nunca se equivoca, ni en cantidad ni en tiempo. Sintió algo parecido a una rendición suave, no una derrota, una aceptación. Comprendió algo esencial. Había estado juzgando la provisión desde el miedo, no desde la ley. Florence enseñaba que el error humano no está en recibir poco, sino en desconfiar del orden. La mente, cuando teme la falta, intenta adelantarse a la ley. Quiere acumular hoy por miedo al mañana. Quiere asegurarse antes de confiar. Pero la provisión divina no responde al miedo al futuro. Responde a la certeza del presente. Ella había pedido más, cuando la vida le estaba dando exacto. Y esa exactitud no era castigo, no era limitación, era inteligencia. Florence explicaba que la provisión correcta llega ajustada al propósito, no al miedo, a la función real, no a la ansiedad imaginada. Recordó cómo cada necesidad auténtica había sido cubierta, cómo cada gasto importante había encontrado respuesta, cómo nunca había quedado desamparada. El problema no era la provisión,
era su resistencia a confiar en el ritmo. Había vivido como si la vida estuviera probándola, cuando en realidad la estaba sosteniendo. Ese fue el momento de alineación. No necesitaba forzar más ingresos. No necesitaba correr detrás del dinero. No necesitaba acumular por temor. Necesitaba soltar la desconfianza. La provisión exacta no falla. Solo incomoda a quien no confía. Esa noche decidió entrar en silencio. Apagó las luces innecesarias. Dejó una lámpara encendida. Se sentó con la espalda recta, los pies firmes en el suelo, las manos relajadas sobre las piernas. Respiró profundamente varias veces. No buscó emoción. No buscó intensidad. No buscó esperanza. Buscó certeza. Cuando sintió que el cuerpo se aquietaba, habló con calma. Reconozco la provisión divina exacta en mi vida. Hizo una pausa larga. Recibo lo que necesito, cuando lo necesito, en perfecta armonía. Otra pausa. Confío en la inteligencia del bien, que nunca se retrasa ni se equivoca. No repitió el decreto. No pidió señales. No exigió pruebas. El cuerpo se relajó. La respiración se hizo amplia. Florence enseñaba que cuando la palabra nace desde la confianza, el cuerpo responde primero. Y el cuerpo respondió. Los días siguientes no hubo milagros ruidosos. No apareció una suma inesperada. No llegó una oportunidad grandiosa. No hubo anuncios dramáticos. Pero algo cambió. Tomó decisiones sin miedo. Compró lo necesario sin culpa. Descansó sin calcular. Y entonces, de manera natural, la provisión siguió llegando. Exacta. Un pago se adelantó justo cuando hacía falta. Un gasto se redujo sin esfuerzo. Una oportunidad complementaria apareció sin presión. Nada sobró. Nada faltó. Pero por primera vez ella no vivió esa precisión como amenaza, sino como apoyo. Comprendió que la provisión no estaba ajustada para limitarla, sino para sostenerla mientras aprendía a confiar. La paz llegó antes que el dinero extra, y esa paz fue la verdadera manifestación. Si esta historia despertó algo en ti, no revises cuánto tienes. Revisa cuánto confías. Tal vez estás luchando por acumular cuando la vida solo te pide que confíes en su exactitud. La provisión divina no falla, no se equivoca. No llega tarde. Llega cuando estás listo para recibir sin miedo. Tu palabra no necesita exigir, necesita alinearse. Continúa este camino. La próxima enseñanza te mostrará cómo la confianza transforma lo exacto en abundancia sostenida. Porque cuando confías en el orden, la vida nunca se equivoca contigo.